Recibimos a nuestro 15º postulante, el señor Nanfi Andrés Rodríguez. Muy buenas tardes al señor Nanfi Andrés Rodríguez. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que entienda pertinente para la evaluación que estamos realizando. Concluida esta parte, los miembros del Consejo haremos preguntas en un espacio de tiempo que no superarán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable señora vicepresidenta constitucional de la República. Buenas tardes a los consejeros y consejeras, representantes de los poderes públicos en este órgano constitucional. Humildemente deseo agradecer a las prestigiosas organizaciones de la sociedad civil, académicas y medios de comunicación que nos han postulado a la posición de magistrado del Tribunal Constitucional, iniciando con la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la Sociedad Dominicana de Diarios, la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la cual somos secretario general para el capítulo de la República Dominicana, entre otras. En el dossier que entregamos por secretaría constan nuestras credenciales académicas y personales. Por una razón prudencial de tiempo, nos vamos a referir a ese dossier en el que se hace constar que poseemos 2 maestrías en Derecho Constitucional y Derecho de la Administración del Estado en universidades europeas, maestría en Ciencias Políticas en la UNFU y estudios de Justicia Constitucional, Interpretación Constitucional, Derechos Fundamentales en los Estados Unidos, México, Colombia, España, entre otras naciones. Creo propicio este momento para tributar un sincero reconocimiento a los magistrados y magistradas salientes del Tribunal Constitucional. Los 13 magistrados eméritos y las 2 generaciones que han entrado por el mecanismo de renovación por tercio han sido los artífices de la construcción de una cultura constitucional en una sociedad que tenía un arraigado acervo jurídico legalista, muy especialmente al magistrado Milton Ray Guevara, quien ha tenido una deferencia especial y un trato personal y humano para todos. Finalmente, honorable vicepresidenta, consejeros y consejeras, quisiera concluir con una pequeña reflexión en torno al momento actual del constitucionalismo dominicano. En 1966, la República Dominicana cerró el capítulo doloroso de la guerra fratricida de abril de 1965, con la proclamación de la Constitución de 1966. 28 años después, se produjo la reforma constitucional de 1994, que creó este Consejo Nacional de la Magistratura como un mecanismo o una garantía de mayor independencia al Poder Judicial, entre otras reformas. Luego hemos tenido 3 reformas constitucionales, de las cuales la de mayor profundidad ha sido la reforma constitucional del año 2010, que dio el paso del Estado social, del Estado de Derecho al Estado social, y que afianzó la democracia dominicana y fortaleció el principio de separación de poderes. De 1966 al 2023 han sido 57 años de continuidad y de estabilidad constitucional. Es el periodo más prolongado de la historia de la República, de estabilidad política y de progreso económico.
Y ello se debe, en esencia, a que la clase política ha entendido que el diálogo es el mecanismo para solucionar sus diferencias. Desde esa atalaya del diálogo, el progreso de los derechos y el progreso económico es que nosotros hemos adquirido la madurez intelectual, política y jurídica que hoy nos trae ante vosotros a ser valorado como juez del Tribunal Constitucional. Quedo a disposición de los honorables consejeros. Muchas gracias. Y le cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos, honorable consejero. Adelante. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Licenciado Rodríguez, ¿de qué está impedida la acción de amparo por su naturaleza según el criterio establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Muchas gracias, senador Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Disculpe que al principio no pude referirme a su nombre directamente por un tema de economía procesal, como decimos los abogados. Fíjese usted, desde sus inicios, el Tribunal Constitucional ha sido reiterativo en sostener que la acción de amparo está destinada a la tutela y protección de derechos fundamentales amenazados o violados, que no puede ser distorsionada, desnaturalizada con asuntos de mera legalidad ordinaria que corresponde al Poder Judicial. Que en el caso de que se secuestre el procedimiento de amparo por el procedimiento ordinario, este perdería su efectividad. Los profesores, entre ellos el profesor Eduardo Jorge Prat, por ejemplo, ha insistido mucho en la necesidad de que se deslinde claramente la cuestión de constitucionalidad, la cuestión de tutela de derechos fundamentales de la cuestión de legalidad. Muchas gracias. A usted, señor senador. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al senador Bautista Rojas. Adelante, honorable consejero. Gracias, honorable vicepresidenta. Buenas tardes. Licenciado Nanfi Rodríguez. Aprovecho la oportunidad de estar frente a usted. Aprovecho su condición de docente y, bueno, gracias a su última obra he dado algunos pasos en este Consejo Nacional de la Magistratura. En vista de que usted ha sido uno de los abogados con mayores éxitos en estos 12 años del Tribunal Constitucional, ¿podría usted explicarme la jurisprudencia constitucional en materia de libertad de expresión, incluyendo el Internet y las redes sociales? Con mucho gusto, muchas gracias, honorable senador Bautista Rojas Gómez, y gracias por la alusión a nuestra última obra, el Diccionario de Jurisprudencia Constitucional, glosario conceptual e interpretativo del Tribunal Constitucional Dominicano, que recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de esta primera década, siguiendo el método del profesor don Domingo García Belaúnde, y que hice casi en homenaje al profesor fenecido Juan Alfredo Viaggi. El artículo 49 de la Constitución de la República, que consigna la libertad de expresión, ha sido una de las fuentes más prolíficas de interpretación del Tribunal Constitucional Dominicano. Yo creo que en la materia de libertad de expresión ha sido donde el Tribunal Constitucional ha desplegado con mayor audacia la ponderación de derechos fundamentales. Sentencias que han sido esenciales para el sistema político, ya no solamente para la dimensión individual de la libertad de expresión, que es donde regularmente se ha desarrollado esta materia
por ejemplo, en el constitucionalismo norteamericano. En República Dominicana hemos tenido la característica de que el juez constitucional ha tenido conciencia plena del valor de la libertad de expresión para el debate político, para el pluralismo político. Y tenemos sentencias como la 92-19, que es esta sentencia en que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional, incompatible con la Constitución, un artículo de la Ley de Partidos que consigna que penas hasta de 1 año de prisión para aquellas personas que difundan noticias negativas respecto de los candidatos o los partidos. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional va a hacer una valoración de la libertad de expresión en las plataformas digitales como un nuevo medio de expresión. Va a entender la lógica de que las redes sociales irrumpieron cambiando el paradigma de la libertad de expresión. Una libertad de expresión, digamos, sacerdotal, controlada por los grandes medios de comunicación, por los líderes de opinión, por los políticos, de repente dio el salto cualitativo a una libertad de expresión ciudadana, en que un ciudadano puede expresarse al mismo nivel con el simple hecho de dar un clic en su teléfono. Y el Tribunal Constitucional en esa sentencia va a decir que la libertad de expresión es esencial para el debate político en Internet y que Internet es una herramienta fundamental para la democracia. Esa sentencia, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, que se instaló en 1991, duró alrededor de 20 años para llegar a ser un razonamiento de esa naturaleza. Entonces, estamos diciendo que con jurisprudencia como esa, el Tribunal Constitucional se ha puesto a la par de tribunales constitucionales en la región que tienen 40 años de desarrollo jurisprudencial. Otra sentencia igualmente importante es la sentencia 75-16, que va a definir el sistema de responsabilidad por los delitos de difamación e injuria. Ya la Suprema Corte de Justicia había emitido una sentencia en control difuso de constitucionalidad y siguiendo esa sentencia del Poder Judicial en ese diálogo entre cortes, el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional los artículos de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento que, primero, penalizaban el delito de difamación e injuria cuando se producía contra funcionarios públicos. En ese tenor, el tribunal va a hacer, digamos, que un sistema de responsabilidad mixto. Va a decir, cuando el delito afecta a funcionarios públicos, no ha lugar a penas de privación de libertad. Y de otro lado, va a preservar este tipo de sanciones represivas cuando el delito se da entre particulares. Aunque no lo dice en la sentencia, lo cierto es que la razón de los tribunales constitucionales, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión en ese sentido, es que cuando la difamación afecta a funcionarios públicos, las reacciones que se producen suelen ser reacciones que inhiben al ciudadano, es decir, lo que llaman los norteamericanos un chilling effect, un efecto inhibitorio. Entonces, con el objeto de evitar esa inhibición, el Tribunal Constitucional despenalizó los delitos cuando afectan a funcionarios públicos, un salto gigantesco en términos de nuestra jurisprudencia. Pero el tribunal no solamente ha visto la libertad de expresión desde esta perspectiva, sino que también la ha visto desde sus límites. Es decir, no hay derechos absolutos. La libertad de expresión se contrapesa frente al honor, la intimidad, la propia imagen de las personas. Y en tal sentido, la sentencia 200-00 es una sentencia, digamos, muy importante. 200-13 es una sentencia muy importante, que es aquella sentencia en que el Tribunal Constitucional va a valorar el derecho a la intimidad personal
en momentos en que el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, emite una resolución que deja abierta la intervención de las comunicaciones telefónicas con el fundamento de combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. El Tribunal Constitucional va a configurar los parámetros de las intervenciones telefónicas y del artículo 44 constitucional que contiene el derecho a la intimidad. Quisiera también, honorables consejeros, saludar la sentencia que publica hoy el Tribunal Constitucional respecto de haber considerado razonable la ley 5880, que sanciona las alabanzas a las dictaduras de Trujillo. Digamos que es una sentencia que está fundada en el principio de dignidad humana, ese mismo principio que de manera transversal atraviesa el constitucionalismo moderno y que en nuestra Constitución se expresa desde su preámbulo, el artículo 5 como fundamento de la Constitución, el artículo 8, el artículo 38 de la Constitución. Es decir, los valores de la democracia, la memoria histórica del pueblo dominicano, hay que reivindicarla y hay que protegerla. Y obviamente lo que puedan ser agresiones a la memoria histórica constituyen un límite a la libertad de expresión. Esa es la importancia de esa sentencia que publica la prensa del día de hoy. A usted, señor senador. Muchas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Alfredo Pacheco. De su primera intervención me surge una pregunta. ¿Qué mecanismo de tutela judicial del derecho a la autodeterminación informativa contempla nuestra Constitución para la protección de datos de carácter personal? Muchas gracias, licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Lo importante de las constituciones del Estado social, de los estados constitucionales, es que la Carta Sustantiva está dotada de contenidos. Es decir, en la pretensión histórica del neoconstitucionalismo es que el derecho es un sistema de garantías, pensando un poco en Luigi Ferrajoli. Es un sistema de garantías porque contempla los derechos y contempla las garantías institucionales y las garantías jurisdiccionales. En tal sentido, la autodeterminación informativa, la autodeterminación de la información personal es un derecho fundamental consignado en el artículo 70 de la Constitución. No es más que el derecho que tenemos todos de poder disponer y controlar los datos sobre nuestra mismicidad. Ese mismo artículo establece el habeas data como garantía jurisdiccional, como recurso para que el ciudadano entienda, porque ayer o antes de ayer hablaba la magistrada Nancy Salcedo sobre esto de entender la sentencia, ¿verdad? El derecho fundamental a entender la sentencia. Entonces, como recurso, contempla el habeas data, que digamos tiene una doble dimensión. Una dimensión sustancial, que es el derecho de acceder, de peticionar, acceder a un banco de datos para corregir una información errónea que hay sobre mi persona o borrar esa información, y una dimensión instrumental que se relaciona con otros derechos, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, con el derecho al honor, con el derecho a la propia imagen, con el derecho al desarrollo de la personalidad. De los datos que figuran en esos bancos depende muchas veces que una persona pueda acceder a un empleo o pueda tener prestigio. ¿Cree usted que puede hacer la inteligencia artificial a la justicia constitucional de la República Dominicana? ¿Usted cree que pueda aportar algo?
Y si podríamos elaborar leyes que vayan acorde con la Constitución y que regulen la inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Cuando Andrés Oppenheimer escribió ese libro llamado Sálvese quien pueda, hace un par de años, pensábamos que la cuestión estaba más lejos, que por cierto tiene un capítulo referido a los abogados, defiéndase quien pueda. Pero sin duda que la pandemia del COVID-19 lo precipitó todo. Y la inteligencia y la ciencia se ha puesto al servicio del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Recientemente celebramos en el país el 6º Congreso de Justicia Constitucional de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la que nosotros somos secretario general, como dije, para la República Dominicana. Y justamente el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Paul Franco Zamora, y el presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y un servidor, sostuvimos un diálogo con el director del Listín Diario sobre el tema de la inteligencia artificial. Y hablábamos sobre, por ejemplo, experiencias tan interesantes como la que ha vivido la Corte Constitucional de Colombia con Pretoria, que es una inteligencia artificial, un sistema de lectura de recursos que permite determinar los causales de admisibilidad de los recursos. Para que usted tenga un ejemplo, a la Corte Constitucional colombiana estaban llegando 2.000 acciones de tutela, que es como se llama el amparo en Colombia, diariamente. Ya usted sabrá el desafío de leer estos actos procesales y determinar su inadmisibilidad o su admisibilidad. No estamos hablando de la cuestión de juzgar. Esto hizo que la Corte Constitucional tuviera que prevalerse de estudiantes de Derecho, lo cual eran una especie de clínicas, pero con sus debilidades. Y además, leer 2.000 recursos era todo un desafío. Pues la inteligencia artificial lo lee en 3 horas. Basta que usted alimente la máquina con los recursos de admisibilidad y la computadora puede hacer la lectura y determinar cuáles recursos son admisibles o inadmisibles. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia constitucional dominicana, ayer creo que fue, o el lunes, el magistrado presidente encabezó un acto en que puso en marcha un modelo de inteligencia constitucional para mejorar el buscador del Tribunal Constitucional y otros elementos. Sin reformar la ley de los procedimientos constitucionales, pudiera implementarse un sistema similar al colombiano en República Dominicana, en un recurso específico, que es el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Ese recurso tiene sus causales tasados en la ley de los procedimientos constitucionales. Y cuando uno lee la ley de los procedimientos constitucionales se da cuenta que es el único recurso en que el legislador ha querido que haya una sentencia de admisibilidad por separado de la sentencia sobre el fondo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, ejerciendo sus potestades, determinó que ambas cosas se decidieran en una sola sentencia. Entonces, en ese recurso específicamente, que es un recurso tasado por la ley, que es un recurso que viene ya del Poder Judicial, que ha agotado todos los grados de jurisdicción y todo el control del juez ordinario, perfectamente un sistema de inteligencia constitucional pudiera determinar la admisibilidad. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos su participación al señor Nanfi Andrés Rodríguez. Que pase feliz resto de la tarde. Muchas gracias. ¿Podemos ceder el tiempo? ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues vamos a aceptar la pregunta de doña Miriam. Por favor, todavía no se retire. Como no, una honra. Aquí se ha tratado en diferentes intervenciones el tema de hacer obligatorias las vacunas
sobre todo después de lo del COVID-19, a la luz de la Constitución, ¿qué le parece a usted eso de hacerlo obligatoria? Bueno, usted ha planteado, digamos, un cierre muy interesante. Desde el inicio de los debates en este foro, el distinguido consejero don Bautista Rojas Gómez ha planteado este tema que sin duda es de renovado interés y reflexión en los ordenamientos jurídicos de la región después de lo del COVID-19. De entrada estamos ante un conflicto entre derechos fundamentales y el interés general del Estado o de la administración de proveer la prevención o la cura de las enfermedades a la población. Si estamos ante un conflicto entre derechos fundamentales, la primera aproximación que debemos hacer a un problema tan complejo es tener en cuenta que el núcleo esencial del Estado constitucional y de la propia Constitución de la República son los derechos fundamentales. Es decir, la pretensión histórica del constitucionalismo se ha afirmado consolidando los derechos fundamentales frente al Estado. Como dijo Otto Meyer, ese célebre jurista alemán, por más que te agache, administración, Estado, eres un gigante ante el ciudadano. Entonces, digamos que si hay un conflicto, simulemos una ponderación de conflicto. De un lado, converge el derecho de un ciudadano que invoca una objeción de conciencia y dice que la vacuna contraviene sus principios morales, religiosos o sus derechos fundamentales. En adición de ello, la Constitución de la República le protege en el sentido de que no puede ser obligado a ser sometido a procedimientos médicos que no hayan sin su consentimiento, para reducirlo, ¿verdad? Del otro lado, el artículo 61 de la Constitución de la República establece la obligación del Estado de proveer los medios para prevenir y tratar las enfermedades. Y el artículo 75 constitucional establece los deberes fundamentales, el primero de los cuales es que el hombre y la mujer en sociedad tienen que cumplir la ley y la Constitución. Desde mi punto de vista, yo no veo ninguna dificultad en considerar que el interés general se sobrepone al interés particular del individuo. Solamente que ese interés general debe obedecer a un juicio de estricta proporcionalidad. Esto es, debe obedecer a una ley determinada que determine proporcionalmente la obligación. Esa ley debe ser estrictamente necesaria, es decir, que de su aplicación no se deriven consecuencias nocivas para la persona. Y en esa relación medio-fin, pues debe ser lo menos restrictiva a los derechos de la persona. No sé si respondo la pregunta, magistrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pase buenas tardes. Salud. Muchas gracias.